Bienvenidos al podcast de Neti. Hoy estrenamos un episodio especial con temática de Halloween y Día de Muertos. Vamos a hablar de esas amenazas fantasma que rondan el desarrollo de aplicaciones en empresas complejas con grandes volúmenes de datos y ecosistemas de aplicaciones que interactúan entre sí, especialmente en sectores como banca, retail y aseguradoras. Para ayudarnos a desenmascarar a esta amenaza, tenemos con nosotros a Diana Ibáñez, CEO y fundadora de Neti. Diana tiene más de 25 años en la industria de TI, con trayectoria en empresas globales como Oracle, Price, Quest y BMC, antes de fundar Neti en 2016. Hoy lidera Neti como el partner número 1 de Delphix en México, ayudando a empresas con grandes volúmenes de datos sensibles a enfrentar sus retos más complejos en entornos de desarrollo, QA y DevOps. Diana, bienvenida al podcast de Neti. Un gusto tenerte aquí en este episodio especial. Muchas gracias, Yola. El gusto es mío. Me encanta tener esta oportunidad de compartir lo que hemos experimentado. Gracias, Diana, por estar aquí. Empecemos fuerte. Quienes están cerca de equipos técnicos saben que los ambientes de desarrollo y QA a veces parecen embrujados, si podemos llamarle así. De la nada aparecen obstáculos que impiden la entrega continua de los nuevos desarrollos. Diana, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos fantasmas más comunes que enfrentan los equipos de desarrollo, DevOps y los database managers? Así es, parece así cuestión de magia, pero mira, es muy curioso. Hemos platicado con varios equipos de desarrollo y operaciones de TI y lo que escuchamos continuamente es su frustración, ¿no? Porque como tú bien dices, todos ponen su mejor esfuerzo para que el proyecto se entregue a tiempo y sin embargo los proyectos se retrasan y empiezan a enfrentar la presión tanto de los ejecutivos como de las áreas de negocio por resultados, por reducción de costos, por el control de estos costos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer este análisis, caen en la cuenta que durante la ejecución del proyecto surgieron estas amenazas ocultas que impactaron precisamente los tiempos de entrega. Llamamos estas amenazas fantasmas porque pues, son difíciles de identificar al inicio del proyecto. Y por lo tanto, como son difíciles de conocer e identificar, no se incorporan estrategias o elementos para la resolución de las mismas durante el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, estos fantasmas obstaculizan precisamente esa evolución del proyecto y la creación de nuevas aplicaciones de negocio. Pues vamos a platicar de los que hemos observado, ¿no? Y pues hemos ido encontrando junto con nuestros clientes. Entonces está el fantasma de la tardanza. Este fantasma pues hace que cuando los equipos de desarrollo y QA soliciten datos de calidad para hacer pruebas y avanzar en su proyecto, pasa el tiempo y los datos no llegan y no llegan. A lo mejor inicialmente ellos esperaban que en un día se le pudieran entregar esos datos, pero a pesar de que los equipos de base de datos trabajan muchas veces en las madrugadas, los fines de semana y tratan de entregar estos datos, pues los procesos son tardados y a veces fallan y hay que volver a ejecutarlos. Entonces, al final ya pasaron 2 o 3 semanas para la entrega de estos datos, cuando en el plan, pues se había considerado 1 o tal vez 2 días para completar la tarea. Entonces, ahí se hace presente el fantasma de la tardanza. Otro Okay. fantasma que también se hace presente en el proyecto es el fantasma de la escasez. ¿Y qué hace este fantasma? Bueno, como en sí todos los proyectos de transformación y de innovación pues, requieren una gran inversión por parte de la empresa, cuando se hace su planeación se busca optimizar al máximo la infraestructura dedicada al proyecto. Y típicamente asignan un solo ambiente de pruebas o un solo ambiente de QA, pero hay varios equipos que trabajan en paralelo. Entonces, en el momento de llegar a estas pruebas, los equipos tienen que tomar turnos, hacer fila, ¿no? Para poder utilizar este ambiente, y esto causa que el periodo de las pruebas se retrase 1 o 2 semanas dependiendo la disponibilidad de este ambiente. Entonces ahí es donde se presenta el fantasma de la escasez, ¿no? Sí. Una vez que ya logran pasar las etapas iniciales, pues nos enfrentamos a otro fantasma todavía más complejo, que es el fantasma de la hidra, tal como suena, ¿no? O sea, un fantasma
que realmente se parece a un monstruo de múltiples cabezas, donde los equipos ya trabajaron a toda velocidad para producir esta funcionalidad requerida, ya pasaron sus pruebas unitarias con todos los retos de los otros fantasmas que hemos comentado, pero en la última fase tienen que hacer las pruebas de integración, ¿no? Y ahí es donde aparece este monstruo de múltiples cabezas, ¿no? El ambiente para una prueba de integración requiere de todo el ecosistema de aplicaciones de negocios que se debe aprovisionar con datos frescos, con datos consistentes para poder ejecutar estas pruebas. Y cada una de estas aplicaciones que forman este ecosistema tiene diferentes estrategias de respaldos, diferentes tiempos de sincronización. Y entonces cuando tratan de crear este ambiente para pruebas de integración, realmente es una tarea titánica que parece casi imposible de resolver y normalmente se requiere mucho tiempo, meses, para poder habilitar un ambiente de este tipo. Y al final, aún así, pues se encuentra que los datos son inconsistentes, ya que con estas estrategias de datos con diferentes frecuencias de respaldos en cada una de las aplicaciones, los datos no coinciden. Y esto hace que pues surjan errores aplicativos que en realidad no son de la aplicación, sino son de los datos. Y este es el fantasma de la hidra, ¿no? Muy bien. Y finalmente, bueno, podemos hablar también de el fantasma del pipeline rot. Este fantasma se presenta ya en las organizaciones más avanzadas, en las organizaciones que han decidido implementar una estrategia de DevOps con diferentes herramientas de automatización de todo el proceso de pruebas y que requieren dentro de su proceso continuo de entrega, que es lo que llamamos pipeline, requieren que se avance a toda velocidad en cada uno de los pasos. Pero cuando llegan al punto de necesitar datos de prueba, se encuentran con que estos procesos están basados en procesos manuales, en procesos tradicionales que implican una recuperación de un respaldo de una base de datos y que tardan días para completar esta actualización de datos. Y cuando tienes un pipeline totalmente automatizado, cada paso se debe de completar en minutos. Y si no cuentas con la tecnología adecuada, entonces al llegar al punto de los datos, el pipeline se rompe. Tenemos el fantasma del pipeline roto, ¿no? Ujú. Y bueno, el último fantasma que pues comento, hemos visto también que se presenta, es el fantasma de la ilusión. ¿En qué consiste el fantasma de la ilusión? Pues consiste en que aparentemente, los entornos de pruebas tienen datos suficientes y datos de calidad para poder hacer las pruebas. Sin embargo, cuando los procesos para obtener estos datos son complejos, se toma la decisión de usar datos sintéticos o se toma la decisión de tomar subsets de datos que se extraen directamente por parte de los desarrolladores a los sistemas productivos. Entonces, esto hace que tengamos la ilusión de tener datos de calidad para hacer las pruebas, pero al final las pruebas no son efectivas y no se detectan todos los problemas aplicativos, ya que los datos eran muy pobres, ¿no? Y esto nos crea el fantasma de la ilusión. Pues bueno, todos estos fantasmas se hacen presentes en el proyecto, generan retrasos, generan frustración y generan riesgos también por parte de los datos, lo que a su vez hace que los equipos que están atendiendo el proyecto empiecen a generar fricciones entre ellos mismos, ¿no? Fricciones entre los equipos de desarrollo, los equipos de DevOps, los administradores de datos, y eso finalmente hace que se desgaste todavía más el proceso óptimo del desarrollo del proyecto. Qué interesante analogía haces con los fantasmas, y sí es cierto, yo creo que a muchos encargados de bases de datos y de DevOps les debe de sonar muy familiar todos estos fantasmas con los que a veces quizás hasta tengan pesadillas, ¿no? Y bueno, hablando de los fantasmas, uno de los más temidos es el del tiempo perdido. Con la integración de la tecnología a casi todos los procesos operativos y de experiencia de los clientes, los negocios y las personas se han acostumbrado a la inmediatez. Así que el fantasma del tiempo perdido que se
presenta cuando un entorno de prueba tarda días en estar listo o tarda mucho en tener datos frescos para un nuevo ciclo de pruebas, pues causa ansiedad y preocupación, retrasando los desarrollos y las liberaciones. Diana, ¿existe alguna solución que permita contener estas amenazas y ayudar a que los equipos de DevOps tengan entornos de prueba listos mucho más rápido? Y afortunadamente existe una solución innovadora que ha cambiado el paradigma de entrega de datos. Esta es la plataforma DevOps para datos de Delphix. Delphix permite entregar copias completas de datos actualizados para los entornos de prueba de forma totalmente automática y en unos cuantos minutos, sin importar el volumen de los datos. Delphix cuenta con una tecnología avanzada de virtualización de datos que elimina estos cuellos de botella y los procesos manuales para la creación de entornos de prueba, así que cambia completamente las reglas del juego. Y estos cambios incluyen que las operaciones de creación, actualización y restauración de datos se realicen de forma automatizada y se completen en unos cuantos minutos. Normalmente decimos 15 minutos, ¿no? Pero realmente la experiencia hemos visto que es mucho menos que esto. Se pueden generar además múltiples entornos de prueba con un solo espacio físico. No requerimos una inversión en múltiples copias de almacenamiento para poderle dar servicio a todos los equipos de desarrollo que trabajan en paralelo y cada uno puede tener su propio espacio de pruebas, combatiendo directamente al fantasma que hablamos de la escasez, ¿no? Y también los equipos de calidad pueden avanzar sin tiempos de espera y sin tener que enfrentarse a la reconfiguración de estos ambientes de desarrollo y de pruebas cada vez que les toca su turno para utilizarlo. Entonces ahorran una gran cantidad de tiempo, pero también una gran cantidad de esfuerzo de su equipo en estar reconfigurando estos espacios de prueba. Y finalmente, con esta solución también se pueden entregar datos bajo demanda a través de APIs que se integran a las herramientas de DevOps para completar los pipelines de entrega continua y evitando este fantasma de los pipelines rotos. Finalmente, el fantasma del tiempo perdido se desvanece totalmente utilizando la automatización y con la velocidad de entrega de los datos virtualizados de Delphix. Wow, buenísimo, Diana, muchas gracias. Hablemos ahora de un fantasma que sí da mucho miedo, aparte de los que has platicado, este fantasma, el fantasma del riesgo, es el que aparece cuando se utilizan datos sensibles en ambientes no productivos. Esto quiere decir que tienen sus valores originales y están expuestos sin haber pasado por un proceso de protección de datos que los enmascare o que los ofusque para ocultar los valores originales. Sabemos que las regulaciones y las leyes de protección de datos personales se aplican para cualquier tipo de actividad. Sin embargo, hay sectores donde existen regulaciones adicionales y la vigilancia del cumplimiento es mucho más estricta. Tal es el caso de servicios financieros, empresas de seguros, salud, en retail. En estos sectores, la pérdida de información sensible puede convertirse en una pesadilla legal y reputacional. Diana, ¿cómo ayuda a Delphix a proteger esa información sin frenar la innovación? Muy buena pregunta. La verdad es que este fantasma, sí, como tú dices, es un fantasma que causa preocupación, miedo, temor en todas las organizaciones, porque además es un fantasma que tiene implicaciones legales importantes. Entonces, Delphix se ha preocupado por también incorporar en su plataforma DevOps de gestión de datos una tecnología de masking. Con esta tecnología, Delphix ayuda a la identificación de los datos sensibles en base a lo que se ha estipulado en las regulaciones de protección de datos y también provee un mecanismo de protección automática e irreversible para estos datos sensibles. Esto significa que se protegen los datos personales en los entornos no productivos o en entornos de inteligencia de negocios o incluso ahora con las funciones más avanzadas de Machine Learning. Y además todo esto se hace de forma ágil, manteniendo las características originales de los datos, pero protegiendo los valores confidenciales
y manteniendo las relaciones entre los datos, que lo conocemos como integridad referencial, ¿no? Entonces los datos mantienen esas relaciones y la funcionalidad que se requiere para que las aplicaciones se puedan ejecutar correctamente. El proceso de protección de datos que ofrece la plataforma Delphix, además, pues está alineado con las regulaciones nacionales e internacionales, ¿no? Seguramente has escuchado algunas de ellas. Obviamente la que nosotros tenemos más cerca es la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, pues es la regulación en México que aplica para todas las empresas de cualquier tipo, que está muy relacionada en sus fundamentos con la regulación europea, que es la GDPR, pero también tenemos otras regulaciones que están más orientadas a los datos de tarjeta de crédito, como el PCI, en ambientes muy locales como California Protection Act para información personal en el estado de California. Entonces tenemos todas estas regulaciones, las cuales Delphix ya ha hecho una labor de entender sus requerimientos e incorporarlos en la tecnología que provee para que la protección de datos esté alineada con todos estos tipos de normativas y regulaciones y además cuente con los mecanismos para demostrar que la protección ha sido realizada, ¿no? Y presente los hechos de cómo se están protegiendo estos datos. Y lo más interesante de todo esto, además, es que siendo Delphix una plataforma integrada entre la virtualización y el masking, al tener las funciones en esta misma plataforma integradas, los tiempos de espera para obtener estos datos seguros, estos datos ya protegidos, se reducen enormemente. Entonces, los desarrolladores cuentan con datos de calidad productiva que no exponen la información sensible, pero que no detienen ni sus desarrollos ni sus pruebas, ¿no? Entonces, la automatización de los procesos de protección de datos con Delphix permite eliminar los riesgos de filtración en ambientes no productivos y ofrece además todos los mecanismos de control y auditoría necesarios para demostrar el cumplimiento de estas regulaciones. Entonces, con esto, el fantasma del riesgo pues deja ser una amenaza. Muy bien, muy bien. Veo que tiene muchas funcionalidades Delphix para poder combatir estos fantasmas y uno de los que mencionabas al principio de nuestra conversación es el fantasma de la hidra, este monstruo de 1000 cabezas, que pues realmente pone un escenario escalofriante por la complejidad. Hemos visto ecosistemas de aplicaciones donde existen múltiples satélites conectados a un sistema ERP o a un sistema core de servicios financieros o un sistema de inventarios en el retail. En ocasiones estos ecosistemas están compuestos por más de 10 aplicaciones que interactúan entre sí y que son requeridas en un ambiente de QA para completar las pruebas integrales. Mantener sincronizadas las bases de datos de todas estas aplicaciones a un mismo tiempo para que los datos sean consistentes, muchas veces se asemeja a la tarea de pelear contra una hidra con múltiples cabezas. Diana, ¿cómo ayudaría Delphix a que gerentes de entornos previos, desarrollo, QA o a los mismos database managers, cómo ayudaría Delphix a que no tengan que luchar solos contra este monstruo de la complejidad? Sí, es muy real ese escenario que tú planteas. De hecho, si platicas con los diferentes equipos de implementación de proyectos y nuevas aplicaciones, pues te comentan que este punto del proyecto realmente es una etapa muy compleja, ¿no? Es un proceso muy complicado que requiere toda una estrategia para enfrentarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí Delphix juega un papel muy interesante porque Delphix tiene un proceso totalmente automatizado que va a permitir obtener los datos de todas estas aplicaciones, de todo este ecosistema de forma automática y permite tener además disponible el estado de estas bases de datos completas en cada uno de los momentos del tiempo que se haya recibido una actualización, que tú determinas qué frecuencia es la que es mejor para tu organización, ¿no? Esta función en la que Delphix mantiene cómo estaba la base de datos con todos sus datos en cada uno de estos momentos en el tiempo de manera intacta, ¿no? Se le denomina la línea del tiempo, ¿no?
Ok. Entonces, Delphix puede mantener esta línea del tiempo con el estado de estos datos de forma inmutable. No va a poder ser modificado incluso ni por un ataque de ransomware. O sea, Mm, si viene un ataque externo, va a alterar el estado de los datos en tiempo presente, pero todos los estados anteriores que Delphix tiene guardado son inmutables, entonces se mantienen íntegros, ¿no? Y para cada una de las bases de datos que tenemos en este ecosistema de aplicaciones de negocio, todo este proceso lo hace Delphix automáticamente. Entonces, es como si tuvieras pues alguien controlando todas estas cabezas de la hidra sin que ujú. tú tengas que estar peleando con cada una de ellas. Y así cuando se requiere la actualización o la generación de un ambiente QA completo para una prueba de integración, solamente se requiere la ejecución de un solo comando para que todas las bases de datos sean actualizadas al mismo punto del tiempo. Y esto garantiza la consistencia de los datos. Entonces, finalmente, ¿qué efectos se ven en estos ambientes? Bueno, puedes obtener un ambiente completo de QA con todas las bases de datos relacionadas para las pruebas de integración con la misma velocidad que lo haces para una sola base de datos en unos cuantos minutos. Reduces todos estos errores por inconsistencia de datos para las pruebas de integración, ya que todos los datos se mantienen sincronizados a un mismo momento del tiempo. Ujú. Entonces, si tú tienes un cliente en un sistema que además está referenciado en otro sistema, existe porque fue creado en el mismo momento del tiempo y no te causa problemas funcionales. Y todo el proceso automatizado del que hemos comentado además reduce todo el esfuerzo requerido por las áreas operativas, de administración de bases de datos, de infraestructura que normalmente intervienen en la producción de estos ambientes y reduce todo su esfuerzo en más de un 90%. Entonces, finalmente, con toda esta función, la automatización y la gestión de datos que tiene Delphix, vemos cómo ponemos bajo control todas estas cabezas y el fantasma de la complejidad, pues realmente se desaparece, ¿no? Lo eliminamos a través de la automatización y la consistencia de datos. Súper, muy bien. Muchas gracias por la explicación. Y todo esto parece como una película de los cazafantasmas, ¿no? De los Ghostbusters. Pero las Sí, empresas operan en la vida real y la mejor forma de entender cómo se han enfrentado y vencido estas amenazas fantasma, y que a veces no son fantasma, a veces son reales, es con un caso de éxito. Diana, ¿podrías compartirnos un ejemplo donde Delphix ha permitido enfrentar y resolver estas amenazas, ya sea en una empresa de retail o en una empresa de banca? claro, mira, la verdad es que hay muchísimos casos, todos muy interesantes, todos con retos diferentes, retos de innovación, retos de nube, retos que incluso surgieron en la pandemia, pero hay un caso muy interesante, que es el de Mattel. Ellos, como líderes en la industria de la venta de juguetes, se enfrentaron a elementos muy disruptivos, ¿no? Una fue la transformación del canal que usaba el consumidor para adquirir estos productos, que además fue exacerbado por la transformación causada por la pandemia de estos canales de compra, ¿no? La gente ya estaba orientándose a un canal de venta directo al consumidor, de una venta electrónica, pero con la pandemia, pues esto hizo que las ventas tradicionales sufrieran una caída importante, que varios de los distribuidores de juguetes que usaba Mattel para llegar a su consumidor, además cayeron en la bancarrota. Entonces, pues Mattel se vio en esta crisis de negocio en la que tuvo que enfrentar muy rápidamente y a la cual se adaptaron a través de la tecnología, ¿no? Entonces, crearon una iniciativa de venta directa al consumidor a través de medios electrónicos y tomaron a Delphix como el mecanismo que impulsó esta transformación. Y esto logró acelerar su transformación para crear esta nueva experiencia donde los niños interactuaban directamente con Mattel y de ahí los papás de los niños también interactuaban directamente con Mattel y pudieron subir nuevamente sus ventas en un periodo muy corto. Esto tenía atrás varios retos tecnológicos. Esto que suena como fácil de implementar, aparentemente, pues en realidad cuando tienes sistemas
ERPs legacy, sistemas de distribución, sistemas de control de inventarios, todos adaptados a un modelo de venta a través del retail tradicional. Pues no es tan fácil, ¿no?, poder implementar esta nueva estrategia de venta directa al consumidor. Entonces ellos tuvieron que hacer una transformación de todo este ecosistema, para lo cual Delphix les ayudó precisamente a enfrentar todos los retos que tenían. Cada uno de los retos que tenían, que era una reducción en la infraestructura requerida para poder hacer el proyecto, que cada uno de los cambios se pudieran completar en el menor tiempo posible, la actualización tecnológica de todo su ecosistema de la cadena de valor del retail se transformara con nuevas versiones que estuvieran adaptadas a la venta directa al consumidor, se aceleró y se impulsó gracias a Delphix. Entonces, pues, ¿cuáles fueron los resultados de esta incorporación de Delphix en su estrategia tecnológica? Fue reducir el tiempo para la actualización de datos de 5 días, de 4 a 8 horas para cada actualización de datos. Buenísimo, porque Es además si impresionante. piensas en que, Ajá. claro, esto te impacta en cada proceso de cambio. O sea, cada vez que tú necesitas probar un nuevo cambio, necesitas actualizar datos. Entonces, esto puede ser que se repita incluso varias veces en un día. Entonces, esa reducción es muy, muy importante. También se logró una reducción del 600 al 800% de las horas personas requeridas para la gestión de estos ambientes. Guau. Entonces, si no hubieran tenido esta capacidad, hubieran tenido que invertir cantidades de recursos económicos y de recursos técnicos para poder resolver este reto. Y por el lado del almacenamiento, algo que es bien interesante de la virtualización de datos de Delphix es que te puede entregar muchas copias de los datos que necesitas con una sola copia física. Entonces ellos Ok. lograron un 67% de reducción en el almacenamiento. Estaban utilizando 12 teras para manejar todos sus ambientes de pruebas y de QA, y lo redujeron a 3.9 teras con estos datos virtualizados. Muy bien, muy Entonces, impresionante. exacto, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, al final, pues hubo una reducción importante en costo de infraestructura, de hardware, a través de la virtualización de datos y el aprovisionamiento dinámico de estos datos, pero también, como comentamos ya en los otros puntos, pues una reducción del esfuerzo y de la cantidad de recursos que tuvieron que ser asignados para manejar todo el ambiente de pruebas y de QA para esta transformación tecnológica, que al final terminó siendo también una transformación de negocio. Pues cambiaron sus métodos de venta, lo cual salvó a la compañía y logró que recuperaran sus niveles de venta incluso por encima de los niveles anteriores. Muy bien, muy interesante este caso que nos acabas de platicar, Diana, y los grandes beneficios que obtuvieron al implementar la tecnología de Delphix. Pues muchísimas gracias, Diana, por ayudarnos a desenmascarar a todas estas amenazas, fantasmas que aparecen en el desarrollo o durante el desarrollo de aplicaciones. Y para quienes nos escuchan, especialmente los DevOps y Database Managers, recuerden que no tienen que pelear solos contra el tiempo, la inseguridad de datos o la complejidad. Aquí tenemos unos verdaderos cazafantasmas. Net y Delphix nos ayudan a transformar en confianza, agilidad y velocidad a esas amenazas. Y Diana, si nos podrías comentar algunas palabras para terminar esta conversación, dónde podemos encontrar más información sobre Neti, sobre Delphix, ¿qué nos podrías decir? Claro, tenemos muchísima información, tenemos white papers y tenemos blogs, tenemos casos de éxito en nuestra página, que es www.neti.com.mx. También nos pueden encontrar en LinkedIn como Neti MX. Ahí también están nuestros datos de contacto y mecanismos para que podamos interactuar con sus equipos de desarrollo de QA. Podemos platicar un poco más de cómo esta tecnología maravillosa logra resolver todos estos retos y acabar con esos fantasmas. E incluso pues podemos verlo funcionando, ¿no?, en una demostración en vivo. Entonces estamos a su disposición en cualquiera de estos canales. También pueden enviarme un correo directamente. Mi correo es diana.ibanez@neti.com.mx.
y con gusto pues podemos establecer una sesión para poder platicar de sus retos, de cómo podemos resolverlos y cómo pueden aprovechar esta tecnología, ¿no? Y pues finalmente les deseo que tengan una muy buena temporada de Día de Muertos y de Halloween. Muy bien, muchísimas gracias Diana por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Y ya escucharon amigos, neti.com.mx, allí pueden encontrar mucha información de lo que hoy Diana nos ha venido a platicar y les agradecemos mucho su escucha. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Neti. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias.